Bien, ahora veremos la obtención de alcoholes a partir de síntesis de Grignard. ¿Sí? Se obtiene a partir de la síntesis de Grignard, o sea que vamos a usar el reactivo de Grignard. Recuerden que esto es una cadena de carbonos unido al magnesio, unido al bromo o algún halógeno, pero generalmente es bromo. ¿Sí? Entonces tenemos como la cadena de carbonos unido al bromo y entre medio se nos metía el magnesio. Así se forma un reactivo de Grignard. ¿Sí? Y para la formación de alcoholes vamos a usar un reactivo de Grignard más un aldehído o cetona. O sea que esta reacción la tenemos en formación de alcoholes y la veremos luego en propiedades químicas de aldehídos y cetonas. ¿Sí? Porque justamente un aldehído y cetona más reactivo de Grignard nos permite obtener un alcohol. Bien, vamos a mover un poquitito la cámara. Ahí, perfecto. Bien, la síntesis de Grignard. Importante. Esta reacción es más que todo para obtener alcoholes. Es muy importante. Les encanta tomar esta reacción. Y por supuesto partimos del reactivo de Grignard, ¿sí? Que es una cadena de carbonos unida al magnesio y el magnesio a su vez a un halógeno, que generalmente es bromo. El reactivo de Grignard se conoce como un halogenuro de alquil magnesio y un compuesto carbonílico, es decir, el reactivo de Grignard más un compuesto carbonílico, que puede ser un aldehído o una acetona, me va a proporcionar primero un compuesto intermedio. Fíjense lo que sucede en la reacción, ¿sí? El doble enlace del carbonilo, digamos, se abre. ¡Tup! Queda la patita acá y la otra patita con el oxígeno. ¿Sí? En el oxígeno, la patita libre que le queda acá al oxígeno, se une el magnesio con lo que sería el eh, halógeno. Y en la otra patita libre se une nuestra cadena de carbonos. Esta R agréguenla, pues en el apunte creo que no está. Una vez que sucedió esto, obtengo este compuesto intermedio que ven acá. Y ese compuesto, al estar en el medio con agua, se desarma, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? Hace una especie de hidrólisis. ¿Sí? Que ya hemos visto que esto sucede siempre que hay un reactivo de Grignard, pasa exactamente esto. Tenemos el magnesio con el halógeno pegado acá, ¿sí? Y lo que sucede con el magnesio y el halógeno es que siempre se va con el oxidrilo del agua y forma MgOH X. ¿Sí? Forma una sal básica del halógeno, ¿sí? De magnesio con el halógeno. ¿Y qué pasa con el hidrógeno del agua? Se queda en su lugar, formando así el oxidrilo. ¿Sí? Esos detallitos si quieren los pueden agregar acá en la reacción, es relativamente importante. Entonces, ¿qué pasa a nivel global? Hacemos reaccionar un aldehído o una acetona con el reactivo de Grignard, ¿sí? En donde estaba este doble enlace con oxígeno, aparece el oxidrilo y aparece en la otra patita libre que queda ahora la cadena de carbonos que estaba con el reactivo de Grignard, esa misma. ¿Sí? Entonces el carbono ese pierde el doble enlace, pero en una patita queda el oxidrilo y en la otra aparece esto. Esa es la parte más importante de la reacción esta de reactivo de Grignard. El producto no tanto, pero siempre va a ser el mismo. Va a ser una sal básica de magnesio con bromo o con cloro, según cuál sea el halógeno utilizado acá, que generalmente, como les digo, es bromo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es tan importante esta reacción? Porque me permite elegir, según qué ponga yo acá, si lo que voy a obtener es un alcohol primario, secundario y terciario, y me permite elegir qué alcohol primario, qué alcohol secundario y qué alcohol terciario voy a obtener, en función de lo que yo ponga a reaccionar acá y lo que yo ponga a reaccionar acá. Este reactivo me define si va a ser alcohol primario, secundario o terciario. Para que sea primario, sí o sí tiene que ser metanal. Para que sea secundario, tiene que ser cualquier aldehído que no sea el metanal. Y para que me dé un alcohol terciario, tiene que ser una acetona. Después, la cantidad de carbonos que tenga mi alcohol, lo voy a terminar de definir entre los dos. ¿Sí? Porque esta cadena se va a agregar, por supuesto, acá a mi cadena de carbonos y por tanto entre los dos voy a definir la cantidad de carbonos. Pero el tipo de alcohol que voy a obtener me lo define este, ¿sí? Según sea metanal o formaldehído, que también es su nombre, un aldehído distinto del metanal o cetona. Veamos. Para obtener un alcohol primario, sí o sí, como les digo, tiene que ser metanal. ¿Por qué? Porque al ser metanal, que es esto, también conocido como formaldehído, cuando yo abra este doble enlace y ahí aparezca el oxidrilo, la cadena de carbonos va a quedar pegada aquí abajito. Entonces, necesariamente esto va a quedar en la punta de la cadena de carbonos, que va a ser para acá abajo. ¿Sí? Toda la cadena de carbonos va a venir de acá.
Esto puede tener 1, 2, 3, 5, 20 carbonos pueden haber acá en la R, pero aún así siempre el oxidrilo va a quedar en este carboncito que va a ser el carbono de la punta, siempre es un alcohol primario, ¿sí? Y de esa manera obtengo un alcohol del tipo primario. Fíjense, por ejemplo, acá tiene un ejemplo, ¿sí? Esto está mal, es metanal, más una cadena de 2 carbonos con, que sería el reactivo de Grignard, es bromuro de etil magnesio. Fíjense, pasa lo que nosotros dijimos, ¿sí? A donde estaba el doble enlace con oxígeno, se pega la cadena de carbono R y al oxígeno se pega el bromuro con el magnesio. Se reacciona con el agua, esto se va, acá aparece el oxidrilo, ¿sí? Y fíjense que queda una cadena de 1, 2, 3 carbonos y en el carbono este de la punta, porque va a ser un alcohol primario, queda el oxidrilo. Acá están los 2 carbonos que sería nuestra R. Y en este carboncito, por más que ahora está puesto paradito, digamos, ordenado de otra manera, sigue siendo mi un propanol. ¿Sí? Y acá está el otro compuesto que se obtenía de regalo. Para obtener un alcohol secundario siempre tiene que ser un aldehído, ¿sí? Del etanal para arriba. Nunca el metanal, porque el metanal es para alcohol primario. Alcohol secundario, cualquier otro aldehído. ¿Por qué un aldehído? Bien, porque nosotros acá tenemos el carbono unido a un hidrógeno. ¿Sí? Este carbono ya es un carbono primario, porque está unido a una cadena de carbonos hacia la izquierda en este caso. Y cuando se abra este oxígeno y acá me aparezca el hidrógeno y acá me aparezca una cadena de carbono, este carbono va a quedar como un alcohol secundario, porque acá tiene un hidrógeno, pero está unido a 1, 2 carbonos. Entonces va a ser un carbono secundario y por tanto me va a dar un alcohol del tipo secundario. ¿Sí? La cantidad de carbonos me la va a definir cuántos carbonos hay acá y cuántos carbonos hay acá. Pero fíjense que incluso puedo elegir cuántos carbonos tenía a la izquierda y cuántos carbonos tenía a la derecha en función de qué alcohol secundario quiero. ¿Sí? Quiero un 2-pentanal, quiero un pentanal, perdón, quiero un 2-pentanol, quiero un pentanol, un 3-pentanol. Bueno, lo puedo elegir modificando la cantidad de carbonos de esto y la cantidad de carbonos de acá. ¿Sí? Entonces fíjense que esto se abre nuevamente y finalmente obtengo el oxidrilo en el mismo lugar a donde estaba antes el doble enlace de oxígeno, el carbonilo, y la patita esta obtengo la R que venía del reactivo de Grignard. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un etanal, le agrego uno con 2 carbonos más, entonces acá se forma el oxidrilo, ¿sí? Este es el carboncito que tengo acá arriba, está parado al revés, digamos, pero es lo mismo. Acá se forma el oxidrilo y queda pegado acá nuestra R de 2 carbonos, entonces se forma el 2-butanol, ¿sí? Y ahora, si queremos obtener un alcohol terciario, como les adelante, siempre partimos de una cetona. Cualquiera, sí, de cualquier cetona más reactivo de Grignard, obtengo un alcohol terciario. Ahora, la cetona que vaya a utilizar depende de qué alcohol terciario yo quiera. Porque la cetona que yo utilice me va a definir la cantidad de carbonos que hay hacia un lado de ese oxidrilo, ¿sí? Recuerden que acá va a quedar el oxidrilo. Me va a definir la cetona cuántos carbonos quedan hacia allá y cuántos carbonos quedan hacia allá. Mientras que el reactivo de Grignard, cuando esta R va hacia ahí, me va a definir cuántos carbonos queden hacia abajo. ¿Sí? Pero siempre una cetona más reactivo de Grignard, se genera el producto intermedio, se agrega el agua y obtenemos el alcohol terciario. Este paso intermedio, si lo quieren obviar, no hay problema. Ustedes el agua la pueden poner acá y directamente pasan de acá a ahí, de forma directa. ¿Sí? Lo que hacen es, en el lugar donde tiene el doble enlace de oxígeno, como les decía recién, ponen el oxidrilo, ¿sí? Y esta cadena de carbonos la pegan al mismo carbono donde estaba el oxidrilo. Nada más. Misma idea. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en este ejemplito que está acá abajo, ¿sí? Tenemos una cetona de 3 carbonos, que es la propanona, también conocida como acetona, es muy conocido. Tenemos en el reactivo Grignard un solo carbono más, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que acá va a aparecer el oxidrilo y me va a aparecer otro acá. ¿Sí? Vamos al final, veamos el proceso, ¿sí? Y fíjense acá el producto. En el carbono, donde estaba el doble enlace oxígeno, ahora tenemos el oxidrilo y este CH3 quedó pegado en el mismo carboncito, generando el 2-metil, 2-propanol, que es un alcohol terciario, por estar el oxidrilo pegado a un carbono terciario, justamente, ¿sí? Esto se conoce como trimetilcarbinol, pero no es necesario que conozcan ese nombre particularmente, porque no se usa mucho. La acetona, más o menos sí, es muy conocida la acetona, que es la propanona, pero porque es la primer cetona,
¿sí? Fíjense que si tengo 2 carbonos no puede ser cetona, es un aldehído. Y de 3 carbonos para arriba tenemos todas las cetonas. Entonces la primera, la más importante, y tiene un nombre particular que es acetona. Muy conocida, muy usada como solvente también. Bueno, y así obtenemos un alcohol del tipo terciario, como les comentaba. ¿Sí? Fíjense que depende del alcohol que ustedes quieran obtener acá, pueden, ¿cómo se llama?, elegir los reactivos. ¿Sí? Por ejemplo, si este mismo reactivo yo lo quiero usar para obtener, por ejemplo, uno exactamente igual a este, pero con otro carbono intermedio, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo quiero que haya otro CH2 intermedio. A este lo voy a tener que hacer reaccionar acá con un reactivo de Grignard, pero que en vez de un carbono tenga 2. Entonces, si me preguntan qué reactivo de Grignard tengo que hacer reaccionar con este, y me dan una serie de opciones, yo elegiría el CH3, CH2, y ahí le pongo el magnesio, y ahí le pongo el bromo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría esto? Bromuro de etil magnesio. ¿Sí? Bien, en función de eso yo voy eligiendo, digamos, los reactivos. Ejercicios que me hacen de esto, bien, me pueden dar los 2 reactivos y pedirme el producto. Me pueden dar uno de los reactivos y pedirme el producto. En función del producto yo puedo decir, bueno, cuántos carbonos va a tener el reactivo, qué tipo de reactivo va a ser, cetona, aldehído, formaldehído, y cuántos carbonos va a tener.